Gloria a Dios. Él está aquí, amén. Gracias, Jesús. Tome su asiento, por favor. Todos bienvenidos a la casa del Señor. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿No pagamos ese? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi hermana. Qué bendición tan grande. Yo no sé ustedes, pero cuando hay momentos tan preciosos como el de recién, yo siento como que nuestro Padre Celestial nos ministra, nos sostiene, nos arrulla, amén, nos ama. Gloria a Dios. Y esto es algo realmente precioso, que el Señor haga sentir su amor hacia con nosotros y que nosotros podamos recibirlo en nuestro corazón. Justamente por eso yo quisiera que pudiéramos ir a una de las cartas que Pablo escribió, y se la escribió a un hijo espiritual, a Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo, por favor. ¿Y por qué? Fíjense, en 1 de Timoteo, mire cómo comienza la salutación, el saludo que el apóstol Pablo transcribe aquí. Se presente, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, y mire lo que menciona, ¿no? Verdadero hijo en la fe, gloria a Dios. Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, fíjense cómo aquí él se está dirigiendo como un padre hacia un hijo, ¿no? Y si nosotros seguimos con atención los consejos que se le da justamente a Timoteo, tanto sea en la primera carta como en la segunda, vemos que realmente son consejos muy, muy profundos y muy contundentes, ¿no? Muy precisos, muy certeros, porque él amaba a ese discípulo amado. Él lo amaba y quería que todo le vaya bien, quería que prospere, quería que realmente sea útil, sea un vaso de honra, sea un instrumento útil en las manos del Señor. Entonces, de alguna manera vemos como Pablo, si analizamos cada consejo que le daba, él estaba dando lo mejor a Timoteo, justamente porque lo amaba. Y también nuestro Dios nos ama profundamente y nos quiere dar lo mejor. Veamos algunos de estos consejos, de estas advertencias, de estas rogativas, de estas instrucciones, ¿no? Todo eso le extendía Pablo a Timoteo. Mire, vamos a ver el capítulo 1 de 1 de Timoteo, habla de algunas advertencias contra algunas falsas doctrinas que estaban circulando por aquellos días. El capítulo 2 les da instrucciones sobre la oración, ¿verdad? El capítulo 3, el requisito de los obispos, el requisito de los diáconos, y en el capítulo 3, versículo 14, miren lo que dice, miren qué importante esto, el misterio de la piedad. Gloria a Dios. Mire, hermano, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire lo que dice el versículo 16. E indiscutiblemente, ¿cómo es? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Gloria a Dios. Tremendo esto. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. O sea que está hablando del misterio de la piedad y lo traduce en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Él es la piedad. Y qué importante, porque si nosotros analizamos la palabra piedad, ¿qué significa la palabra piedad? La piedad es sentir compasión por el prójimo, ¿verdad? Y eso es justamente lo que él se sentía, sintió y siente por el hombre. Él ama a la humanidad, ama al hombre, nos ama, hermano mío. Y esa piedad
esa piedad se hizo manifiesta cuando Él estuvo aquí en carne y en sangre y lo dio todo por cada uno de nosotros. Entonces, fíjense que aquí comienza Pablo a hablarle a su discípulo Timoteo sobre el misterio de la piedad. Un gran misterio, ¿no? Un misterio porque realmente nuestra mente finita no alcanza a comprender cómo un amor tan grande, ¿no?, pudo haber sido manifestado por nosotros y lo llevó a tomar justamente una decisión tan tremenda, ¿no?, que como entregarse a sí mismo y hacerlo justamente por amor. ¿Amén? Eso realmente es piedad, ¿verdad? Ahora fíjense, siguen los consejos, las instrucciones que Pablo le da. El capítulo 4 le habla de la predicción de la apostasía, lo que va a venir en los últimos tiempos, ¿no? En el versículo 6 le habla de ser un buen ministro de Jesucristo, de ser un vaso de honra, de ser un instrumento útil en las manos del Señor. Ahora, fíjense, no estamos solamente revisando la vida de Timoteo para tener un poco de información, sino que tenemos que comprender algo. Si hay algo que todos nosotros debemos anhelar, es serle útil a Dios en esta tierra. Porque de eso se trata la vida cristiana, de que podamos serle útiles al Señor. En algo, no sé, el Señor lo dictaminará, lo dirá, Él nos mostrará, pero poder serle útil al Señor. Donde Dios nos ponga, donde Dios nos lleve. Estar allí justamente siendo un vaso de honra y útil para el Señor. Mire qué interesante. El tema de la utilidad es un tema, ¿no? Porque fíjense que de repente para nuestra visión, tal vez muchas veces terrenal, ser útil significa X cosa, ¿verdad? Pero Dios tiene otra mirada de las situaciones, de las circunstancias de la vida, ¿no?, de los momentos que tenemos que vivir. Dios tiene una mirada, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Saben? Sus pensamientos, su mirada. Es tremendo esto, sus caminos. Entonces, fíjense que serle útil a Dios es algo que tal vez no sé si nosotros lo podemos llegar a ver de la misma manera. Esto es muy importante. ¿Qué pensará el Señor, no? ¿De qué manera querrá usar mi vida, ¿verdad?, para poder serle útil en sus caminos? Y esto hay que estar dispuesto a poder recibir la instrucción de parte de Dios y poder cumplirla. ¿Cuánto entienden esto? Mire, luego de la predicción de la apostasía dice, un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Gloria a Dios, tremendo. Nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y mire que este consejo es poderoso. Ejercítate para la piedad. Gloria al Señor. Fíjense, hermano, esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque debemos ejercitarnos para la piedad. Ahora, yo recuerdo la primera vez que yo leí esto, lo leí en una circunstancia muy especial, ¿no?, en donde hacía muy poquito que yo estaba en la iglesia. Y obviamente, ¿de dónde venía? Venía del mundo, venía de Egipto. Y venía con muchísimos problemas, con muchísimas situaciones que me agobiaban y solamente tenía mi mente puesta en todos los problemas que tenía. Gloria a Dios. Ahora, el riesgo es que el tiempo pase y uno siga teniendo la cabeza puesta en los problemas, ¿no? La idea es ver la gloria de Dios en nuestro paso para poder despreocuparnos. Pero bueno, el hecho es que en aquel entonces yo estaba muy preocupado, sumamente preocupado por las cuestiones que estaba viviendo. Ahora, fíjense, en medio de esa situación, en medio de esa incertidumbre, porque cuando uno no sabe qué va a hacer de su vida, qué va a hacer de su futuro, para cómo se cuenta en la iglesia y no entiende nada, ¿no? Yo no sé si alguna vez estuviste por allí, pero el tema es que había una incertidumbre muy grande en mi corazón. ¿Qué será de mi vida? No entiendo lo que me está pasando. Gloria a Dios. Y en ese momento el Señor me habló de las necesidades de los demás. Pero, o sea, lo primero que yo pensé, cuando me acuerdo mi pastor me hablaba de las necesidades de los demás, es cómo lo puedo ayudar yo si no tengo posibilidades de ayudarlo.
Entonces mi pastor me decía, pero vos automáticamente pensás que los vas a poder ayudar o vas a poder ayudar a alguien metiéndote la mano en el bolsillo. Porque eso era lo que mi mente estaba, lo que estaba encerrado en mi mente y mi cabecita. O sea, poder ayudar a alguien es meterse la mano en el bolsillo y bueno, poder extender una ayuda, ¿verdad? O compartir lo que tenemos, no sé. El hecho es que yo no tenía nada, pero nada menos nada. Era un momento muy difícil, no podía comprender lo que estaba viviendo. Y el Señor me habla de la necesidad de los demás. Entonces a mí se me produjo un cortocircuito en mi cabecita porque digo, ¿y cómo? ¿De qué manera? No hay forma que yo pueda ayudar a los demás. Entonces mi pastor me dijo algo muy interesante y que me acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Dice, mira, lo que vos vas a vivir de aquí en adelante te va a corregir, sí, pero fundamentalmente lo vas a vivir por el propósito de Dios, lo que viene mañana. ¡Wow! Y yo no lo entendí, gloria a Dios. Pero dije amén. Viste que a veces decimos amén, pero no entendemos. Yo no lo entendí. A medida que iba transcurriendo, ¿no?, nuestro caminar en el Señor, despacito empecé a ver allí la luz al fin del túnel, ¿no? Y lo interesante de esto es que yo sé que el Señor no lo permitió. El Señor no permitió que yo me olvide de esas palabras. Una vez el pastor me dijo, ¿cómo vas a entender a alguien si nunca viviste lo que tal vez esa persona vivió? Entonces el Señor nos hace pasar por distintas situaciones para poder serle útil. Es tremendo. Y esto de serle útil es una palabra que me acompaña de hace mucho tiempo, ¿no? Porque se tiene que despertar en nuestro corazón el interés por serle útil. Y lo interesante es que a partir de ese momento donde el Señor comienza a hablarte de la piedad, comienza a hablarte de la necesidad de los demás, tal vez no en tu mejor momento, tal vez no en tu momento más, ¿no? Pero cuando Él comienza a hablarte de eso, te comenzará a instruir en eso. Y esto hay que entenderlo, porque si no se entiende esto, se corre el riesgo de no alcanzar comprensión y de desviarse en el camino. Porque, fíjense, no todos somos iguales, no todos vamos a transcurrir el mismo camino, no todos vamos a pasar por las mismas pruebas. Pero sí el Señor nos conoce a cada uno en especial. Él conoce hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón. Entonces sabe exactamente, indiscutiblemente, qué cosas necesita cambiar en nuestra vida para que podamos serle útiles. Nunca se olviden de eso. Hay muchas cosas en nuestra vida que tal vez a nosotros hasta buenas nos parecen, pero tienen que cambiar. ¿Para qué? Para poder serle útil a Dios. No solamente tenemos que cambiar en ciertas áreas de nuestra vida para ser mejores personas, obviamente que sí, ¿verdad? Para ir evolucionando, ir creciendo y desarrollándonos, pero el hecho más importante es que algunos ajustes que el Señor hará en nuestra vida tienen que ver con el propósito que Él tiene para que podamos serle útil a Él en el futuro. Ahora mire, vamos a la Biblia. Primera de Timoteo, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque aquí le está hablando a Timoteo y le está hablando un hombre que aprendió. Esto es lo importante. O sea, Pablo le estaba transmitiendo algunas cosas cruciales, importantísimas a Timoteo, pero no era letra lo que le estaba impartiendo, sino que era vivencia, la experiencia. El Señor se encargó de instruir a Pablo, pero no con la letra nada más, amén, sino que con la vida se encargó de instruirlo. Y nunca nos olvidemos de eso, porque con nuestra vida, en nuestro paso, el Señor nos va a instruir. Entonces ya ahí todo comienza a cobrar sentido, porque distintas cuestiones que nosotros vivimos, experiencias que tenemos, van a encajar conforme al propósito que Dios tiene. Entonces quiere decir que si hay momentos de repente amargos en el caminar del Señor, el pueblo de hecho salió de Egipto y llegó a Mara, a las aguas amargas. Entonces puede ser que haya momentos amargos en el camino del Señor, pero esos momentos amargos tienen un propósito, no vinieron porque sí. Es muy importante, por favor. Fíjense que se hicieron distintos estudios de las aguas de Mara justamente, ¿no?
estudios que con el correr del tiempo se fueron renovando y la ciencia llegó a una conclusión de que las aguas de Mara, las aguas que había en ese lugar, tenían una propiedad muy importante, y una propiedad que nuestra mamá lo llamaba la purga. Gloria. ¿A cuánto le dieron una purga a veces? Gloria al Señor. A mí mi mamá me compró una cirulaxia. Ay, qué feo era eso, hermano. Había que taparse la nariz. Bueno, el asunto, ¿no? Que allí estaba el jarabe que te purgaba. Gloria a Dios. Bueno, pero estas cosas, pastor, ¿qué estás hablando? Bueno, pero es interesante esto. ¿Cuándo se recibe, ¿no? Una purga? Cuando es necesaria una limpieza, ¿verdad? Una limpieza. Entonces, en nuestra vida también es necesaria una limpieza, ¿o no? ¿Cómo venimos nosotros de Egipto? Sucio hasta la cabeza, hermano. Entonces necesitamos una limpieza, necesitamos una purga. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Gloria al Señor. Claro que sí. Necesitamos una limpieza de adentro hacia afuera. Y las aguas de Mara fueron una de las primeras experiencias que el pueblo de Dios libre tuvo. Es tremendo, ¿no? Porque uno asocia la libertad con ya está, gloria a Dios, listo, se terminan los problemas, se terminan No, o sea, la libertad, la verdadera libertad es estar en la mano de Dios. Y la mano del Señor comienza un proceso en nuestra vida. El primer paso fue llegar a la amargura, llegar a las aguas amargas. Y eso es como que funcionó como una purga en el aparato digestivo del pueblo. Y luego les cambió la dieta. Esto es interesante, ¿no? Les cambió la dieta, porque todo lo que ellos absorbían como dieta, ¿verdad?, necesitaba ser cambiado porque venía también un cambio de época, no solamente porque el Señor tenía otro alimento, sino que tenían alimento justo para poder atravesar el desierto y llegar a Canaán. Esto es importante, hermano mío. Ustedes imagínense que si nosotros nos tenemos que ir caminando hasta Mar del Plata esta noche, ¿no? Pero antes de salir nos comemos un locro acá, ¿no? Que le terminamos pasando el pancito al plato y repetimos 2 o 3 veces. ¿Cómo hacemos para llegar? Va a ser imposible que lleguemos. Entonces, si el Señor quisiera que nosotros nos fuéramos caminando hasta Mar del Plata, por ejemplo, y bueno, a lo mejor nos daría alguna galletita de agua, ¿no? Nos daría un poquito de mendicrín, una palmadita y que Dios te ayude, ¿no? Gloria a Dios, para que estemos livianitos. Entonces, ese alimento que el pueblo recibió era un alimento para que pueda estar fortalecido y pueda avanzar en el desierto. No le gustaba, se cansaron, renegaron, pero era el correcto. Ahora, mire qué interesante esto. Pablo fue un hombre que aprendió y estaba transmitiendo el conocimiento que justamente tenía. Y aquí le habla a Timoteo, y le habla del final, le habla de la apostasía, de los posteros tiempos, que muchos van a apostatar de la fe, habla de espíritus engañadores, etcétera, etcétera. Pero el versículo 16 del capítulo 4 le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le dice? Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñe. Entonces, la doctrina es muy importante. Sabemos que cuando hablamos de doctrina, ¿de qué estamos hablando? De una forma de vida. Ahora, fíjense que si nosotros abordamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los primeros apóstoles, vemos que es la forma de vida que ellos tenían. Y esto lo transmitían. Ahora, mire, gloria a Dios, vamos a avanzar un poquito más. El capítulo 5, lo primero que hace, luego de hablarle de la piedad y de nuestro Señor Jesucristo, y decirle que tiene que ser un buen ministro de Jesucristo si enseña lo que Él está enseñando, le habla de los deberes hacia los demás. Mire. Gloria a Dios. Y aquí hay unas cuantas, pero no vamos a abordar todo esto porque es un poquitito largo, ¿no? Gloria a Dios. Lo interesante de esto es que Él le habla de los deberes hacia los demás. O sea, lo estaba preparando, lo estaba adiestrando, lo estaba enseñando para que su corazón empiece a volcarse hacia los demás. ¿Y qué significa esto? Significa que nuestra vida
nuestra vida, ya no es nuestra, sino que se la hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor, dueño de nuestra vida, pretende que nosotros nos interesemos por los demás. Porque si nosotros no nos interesamos por los demás, nunca vamos a poderle ser útil al Señor. O sea, todo trabajo, toda cosa que el Señor nos mande a hacer, nos involucre, va a involucrar a alguien más. Entonces, lo hace el Señor justamente para que ese alguien más pueda ser entendido por aquel que lo está adiestrando, por aquel que lo está enseñando, por aquel que lo está ayudando. Siempre el Señor va a pretender que vos y yo estemos con nuestro corazoncito en los demás, no tanto en nuestras propias necesidades. ¿Amén? Pero que no le importan mis necesidades. Sí, ¿cómo no le va a importar? Él le importa, pero nos pide que nos ocupemos de sus cosas y Él se ocupará de las nuestras. Y esa es nuestra fe. Si nosotros nos basamos en esto y apoyamos nuestra fe, cimentamos nuestra fe en esto, la cosa cambia, porque ya no estamos solos. Ya el Señor será el que estará encargándose de nosotros. Ahora fíjense, vamos a pegar al capítulo 6 vemos un vistazo, mire. En el capítulo 3 habla de piedad, pero ya no solamente de piedad, sino de qué habla. Capítulo 6, versículo 3. Mirá, piedad y contentamiento. Acá está la cosa. Un momentito. Piedad, ¿qué dijimos que era la piedad? Sentir compasión por el prójimo, ¿verdad? Gloria a Dios. Jesús es la piedad. Pero bueno, el hecho es que la piedad más o menos la tenemos clara. Ahora, el contentamiento. Entonces, hay instancias en nuestra vida, en donde el Señor nos va a impulsar a que reconozcamos y abracemos el misterio de la piedad y practiquemos la piedad, pero contentándonos con lo que el Señor nos ha dado hasta el momento. Esto es interesante y difícil a veces ¿no? Cuando uno viene con la mentalidad de Egipto, poner por obra esto a veces se complica. Porque nosotros ¿qué hacemos? Señor, cuando me prosperes, yo te voy a servir. Cuando yo me jubile, voy a ser un siervo tuyo. ¿Y para qué te quiero si ya estás viejo y jubilado del Señor? ¿No? Pero bueno, el asunto es que algunos dicen, no, cuando yo me jubile, cuando yo ya no tenga más nada que hacer, yo me ocupo de las cosas del Señor. Cuando vos me prosperes, cuando me des un trabajo próspero, que yo gane bien, que tenga todos mis problemas solucionados, allá te sirvo. Y fíjense que Pablo estaba adiestrando, se podría decir a un sucesor, a Timoteo. Y le está hablando de la piedad que debe sentir para serle útil a Dios, y le habla del contentamiento conjuntamente con la piedad. Ahora fíjense que un tiempo a esta parte, un tiempo largo a esta parte, ¿no? Diríamos que 2 décadas a esta parte, gloria al Señor, venimos escuchando como iglesia, no te conformes, gloria a Dios. Y es una gran verdad, porque el Señor nos da y tiene más para darnos. Entonces no debemos conformarnos, ¿verdad?, con recibir un poquito de la bendición, porque está toda la bendición para nuestra vida. Amén. Pero el tema está en que se viene apuntando mucho y ministrando mucho a no conformarse, ¿verdad?, con lo que se obtiene en esta tierra. Entonces, fíjense que Pablo le enseña a Timoteo que no traslade enseñanza llena de avaricia, por ejemplo. Es tremendo esto. Y por el otro lado, nosotros vemos que hoy muchas enseñanzas apuntan al lado de la avaricia, a poder obtener ciertas situaciones, obtener ciertas cosas, ciertos bienes, ¿verdad? Y que todo se multiplique, que todo crezca, que todo, gloria a Dios. Ahora, fíjense, Pablo le está enseñando a Timoteo que tenga contentamiento. Vamos a ver qué dice. Mire. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias,
de hombres corruptos. Ahora, vamos a buscar otra versión, por favor. Mire, vamos a buscar una traducción viviente. Mira. Puede ser que algunas personas nos contradigan. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. Está hablando el perito arquitecto de la iglesia. Todos coincidimos que la doctrina de Pablo es re sana, no sana, ¿verdad? Estamos hablando de la sana doctrina. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante, le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. ¿Qué hicieron? La espalda a la verdad. Ahora, este escenario viene rodeando a la sociedad y a la iglesia en estos últimos tiempos. Ahora, fíjense, es tremendo esto, ¿no? El contentamiento. No estamos hablando de conformarnos a la miseria, no. No estamos hablando de conformarnos a la escasez, no. No estamos hablando de conformarnos a lo malo, no, de ninguna manera. Porque no estamos hablando de conformarse. A ver, el tema está en poder tener contentamiento cual sea nuestra situación. Esto es muy importante, porque sea cual sea nuestra situación, yo tengo que tener contentamiento, porque el Señor me lo está demandando. Pablo se lo enseñaba a Timoteo. Esto es muy importante, por favor. Entonces, en nuestro caminar, habrá momentos donde vamos a tener que dar gracias a Dios por todo. Mire. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Mirá, aquí estaba involucrado Pablo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. ¿Qué tiene que ver? O sea, vamos de vuelta. Dad gracias en todo, cualquiera sea la situación. Esté todo bien o pareciera que esté todo mal. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Que le demos gracias en todo y por todo. Ahora, ¿será que el espíritu se apaga si nosotros no damos gracias por todo? Y por algo Pablo dice, no apaguéis el espíritu. A ver. Entonces, sabemos que cuando la Biblia nos habla de apagar el espíritu, nos está hablando de contristar al espíritu. Entonces, fíjense que tal vez nosotros pensando que no somos conformistas, terminamos apagando el espíritu y no nos damos cuenta. Amén. Esto es muy importante. Fíjense, con la vida, ¿no? El desarrollo de nuestra vida, cada cosa que nos pasa, cada paso que damos, el Señor nos va a enseñar. Si nosotros tenemos un corazón receptivo a recibir de Él, tenemos necesidad de poder recibir de Él porque lo amamos, porque nos interesa estar en sus caminos, nos interesa serle útiles, cada día nos va a dejar una enseñanza. Cada situación que uno vive nos va a dejar una enseñanza. Por favor, esto es muy importante. Gloria al Señor, esto es importantísimo. Mire, a mí el Señor me hizo entender algo en una oportunidad. Porque el Señor me estaba entrenando duro, ¿verdad? Y en ese entrenamiento duro, yo le dije, Señor, bendecime porque necesito plata. ¿No? Gloria a Dios. ¿No? ¿Quién le dijo así a alguien al Señor alguna vez? Yo solo. A veces le podemos decir al Señor, Señor, necesito plata. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Porque todos nosotros lo arreglamos con plata. Si tuviéramos plata, qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. Si tuviera un manguito, ya está todo solucionado. Bueno, entonces yo necesito plata. Y gloria a Dios. Y el Señor me hizo notar que en ese día, frente a esa petición que yo le hice,
tenía unas pocas moneditas, ni siquiera una, varias. Vos las miraba y decía, y con esto ni para los chicles, o sea, ¿qué hago yo con esto, no? Gloria al Señor. Pero fíjate que el Señor me dijo, mientras vos tengas una moneda en tu bolsillo, por más chica que sea, es porque te la di yo. Y yo me fui de la presencia del Señor, ¿no? Y sí, bueno, pero ¿y? Gloria al Señor, porque ¿y ahora qué hago? Gloria a Dios. Pero era parte de un entrenamiento, Ese día, justo habíamos llegado a un barrio nuevo. Cuando llegamos a ese barrio nuevo, a pocos metros de la casita donde vivíamos, había un almacén. Entonces fui al almacén, ¿no? Y a ver qué vendía allí, ¿no? De qué se trataba esto, porque no estaba muy claro el negocio. Entonces, hola vecino, ¿cómo le va? Me dice. Lo vi que recién llega. Sí, recién llegaba. Me pongo a charlar con el hombre. Automáticamente el hombre me dice, mire, acá no hay ningún problema, lo que usted necesite lo venga a buscar. Después me paga a fin de mes. Y la tarde anterior, en la reunión, se había predicado, ¿sabes qué? No debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie. Gloria a Dios. Tremendo esto. Y yo venía del mundo. Le debía a cada santo una vela. Y pobre santo no cobró ninguno. Entonces venía con todas esas mañas y este viene y me dice, ¿no? Acá tenés todo, no te hagas ningún problema. Por un lado dije, qué grande el Señor, porque con las moneditas no compro nada, pero ya me abrió una puerta. Gloria a Dios. Cuando llegué a casa, me fui pensando en la palabra que había escuchado la tarde anterior, en la reunión. Y le cuento a mi esposa, le digo, mira, vos sabés que lo almacén así, tenemos la libreta, no hay ningún problema. Gloria al Señor. Y Marcela me dice, ¿y cómo lo vamos a pagar? Y bueno, es otro problema. No había una mente renovada todavía en mí, gloria al Señor. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque ese día nos pusimos de acuerdo con la pastora. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, mira, en este camino jamás vamos a sacar fiado. Nunca. Y fue así. Pero fuimos probados a fuego en esa área, ¿eh? Probados a fuego. ¿Por qué? O sea, sabemos que la Biblia habla de una viuda que tuvo que pedir vasijas prestadas. O sea, hay de repente momentos, no estamos hablando, no estamos haciendo una regla, ¿no? Inamovible de esto, pero hay temporadas en donde Dios necesita corregirte, donde Dios necesita instruirte, y con las vivencias que vas a vivir vas a experimentar la sabiduría del Señor. Entonces nos pusimos de acuerdo con Marcela y dijimos, bueno, esto no es para nosotros, nunca vamos a sacar fiado en ningún boliche. Gloria al Señor. Y así lo hicimos. Y ustedes saben que es tremendo porque nunca nos faltó. Pero, en más de una oportunidad, la pastora me decía, hasta esta noche llegamos, mañana no sé. Gloria a Dios. Y yo miraba la alacena y digo, hasta esta noche llegamos, mañana no sé. Gloria a Dios. Y el no sé de mañana, el Señor se encargaba. Algo pasaba, hermano. Algo ocurría, pero el Señor se encargaba. Ahora, ¿por qué esas experiencias? Esas experiencias tienen que ver con una enseñanza que Él nos tiene que dejar. ¿Para qué? Para el resto del viaje. ¿Amén? ¿Cuántos saben que un largo camino les espera en el camino del Señor? Para el resto del viaje, el Señor te tiene que instruir. Y te va a instruir con la vida diaria, con las experiencias diarias. Yo les estoy hablando de un colapso económico y un cambio de cerebro que el Señor me tuvo que hacer, ¿no? Gloria a Dios. Un trasplante de mente, ¿no? Pero hay distintas facetas en nuestra vida que tal vez necesitan ser renovadas. Y vamos a tener que aprender fe. Vamos a tener que aprender obediencia. Vamos a tener que aprender perseverancia. Vamos a tener que aprender constancia. Todo eso, ¿cómo lo enseñará el Señor? Acá te dice firmeza, vamos. Acá te dice perseverancia, pero en la vida te enseña. El cotidiano andar, la vida,
¿no? El trabajo que desarrolles, la escuela donde vas, no sé, el ámbito donde nos movamos, el Señor se va a encargar de enseñarnos, como lo hizo este Padre a su amado Hijo Timoteo, como lo hace el Padre Celestial en nuestra vida. Entonces necesitamos abrazar la piedad, pero también el contentamiento. El contentamiento. Mire, hermano. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Mire Pablo por acá, gloria a Dios. 4:12, padeciendo como cristiano. ¿Qué está leyendo, pastor? ¿Es una mala onda? No, un momentito. Estamos leyendo una carta de Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol de los apóstoles, hermano. Este era un apóstol de verdad. Aquí hay sabiduría. Padeciendo como cristianos. Amados, o sea nosotros, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, fíjense qué interesante, qué cambio ¿no? de perspectiva tan grande. Porque cuando a nosotros nos toca vivir algo que no quisiéramos vivir, nos toca experimentar algo que no es de nuestro agrado ni quisiéramos experimentarlo, tenemos que pensar de esta manera. ¿Cuál? Vamos al 12. Mirá. No te sorprendas por la prueba que apareció. Gloria al Señor. Quédate tranquilo. Amén. Porque sobrevino. No es ninguna cosa extraña. En el camino del Señor sobrevendrán algunas pruebas, pero para enseñanza, para edificación. Pero me quedé sin trabajo. Tranquilo. Tranquilo. Gloria al Señor. Sí, pero si no busco. Bueno, voy a buscar. Y yo salía y buscaba, hermano. Y buscaba y venía. Y me pasaban cosas insólitas, hermano. Pero insólitas de verdad, hermano. Cosas insólitas, no tenía ni pie ni cabeza. Y el pastor me dijo, mirá, cuando Dios cierra no hay quien abra. Así que más vale metete en la iglesia y empieza a orar. Porque esto está cerrado. Si está cerrado, está cerrado. Y cuando Dios cierra no hay quien abra. Pero cuando Él abre, ay, no hay quien cierre. Y era así, hermano. Era así. Entonces una tarde yo estaba sentado así como está Gaby en el sonido de la iglesia, ¿no? Porque yo me ocupaba de esa labor en la iglesia del sonido. Y yo estaba sentado ahí y decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué estoy haciendo? Acá tengo más problemas que los Pérez García. Y yo estoy sentado acá pasando toda la tarde. ¿Qué será de mis hijos? ¿De mi esposa? ¡Ay, Dios mío! Gloria a Dios. Y sufrí, hasta transpiraba, hermano. Gloria a Dios. Y el Señor me habló y me dijo, mira, lo que vas a aprender acá no lo vas a aprender en ningún lado. ¡Wow, hermano! Jamás me voy a olvidar de esas palabras. Lo que vas a aprender acá no lo vas a aprender en ningún lado. Poderoso es el Señor. Y tenía razón, hermano. Tenía razón. Ahora, fíjense, si pensamos humanamente, ¿no? Terrenalmente, ¿qué necesidad había de pasar por allí? Sí. Pero esa prueba que uno vive es un beneficio, no solamente para uno en lo personal, sino para quien se cruce en sus caminos luego. Porque el Señor no se centra solamente en nuestra vida, sino que apunta hacia adelante. Mañana o pasado te vas a encontrar con alguien que una experiencia que vos viviste en el Señor le va a edificar. Por favor, esto es muy importante entenderlo, pero es muy importante. Mire, el Señor es un especialista en cambiar vidas, en cambiar mentalidades, en cambiar corazones. Y muchas veces nos hace atravesar ciertos momentos que a veces no alcanzamos entendimiento. Y por no entender, por no comprender, por desesperarnos, podemos llegar a flaquear en el camino. Pero si hay alguien que vivió una experiencia similar y le inspira confianza y le da esperanza al que está atravesando por ese camino,
ese creyente no se aparta, ese creyente se fortalece, ese creyente está de pie. No sé si soy claro con esto. Entonces decirle al que está al lado tuyo, tranquilo, que lo que vos estás viviendo es para bien. De eso se trata, mi hermano, gloria a Dios. Mire Pablo. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 10. Mirá, Lucas 16, gloria a Dios, esto para que nos despertemos. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, ¿cuánto? Acá yo empecé a sospechar lo que estaba pasando en mi vida. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Qué tremendo. Entonces fíjense que el Señor nos puede llevar hasta lo muy poco. Y no hablamos de lo económico nomás. No, porque fíjense que esto es tremendo, ¿no? Fíjense que hay algunas personas que el Señor les tiene que enseñar a amar, por ejemplo. No tiene nada que ver con el dinero eso, ¿no? Pero sin embargo el Señor nos tiene que enseñar a amar. Amar, gloria a Dios. Generalmente el que no sabe amar reclama amor. Quiere ser amado, pero no se pone a pensar que él también tiene que amar. Y entonces es como que está en deuda con los suyos, con su entorno, su familia, ¿no? O sus padres o su propia familia, si ya la conformó con su esposa, ¿verdad? Entonces el Señor nos llevará a lo muy poco. Entonces fíjense que una persona que está reclamando amor porque no lo tiene, dice, Señor, ¿qué pasa? El Señor nos enseñará a dar para recibir. El principio del Señor no falla jamás. Es mejor dar que recibir. Y vos, decía que esto es lo tuyo, ¿vos qué querés? Es justamente lo que tenés que dar. ¿Amén? O sea, conforme a lo que uno desea, es lo que tenemos que dar. Es poderoso esto. ¿Qué estamos deseando? Vamos a pensar un poquito y vamos a tratar de ir filtrando un poquito algunos deseos medio raros que todavía se nos puede llegar a cruzar, ¿no? Vamos acorde a las circunstancias y al camino que estamos recorriendo. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? Es lo que tenemos que dar. Entonces el que da va a recibir. Pero el Señor nos pedirá fidelidad ¿cuándo? En lo muy poco. Ay, el que tenga oído, oiga. Gloria al Señor. Fidelidad en lo muy poco. ¿Qué dice traducción viviente? Vamos, mirá, Lucas 16:10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces fíjense que Pablo fue instruido acá, ¿no es cierto? Y está hablando de responsabilidades que se nos darán en el futuro. Entonces, se nos pedirá fidelidad en lo poco para podernos dar responsabilidades en lo futuro. ¿Podemos comprender esto? Entonces, si hay responsabilidades para el futuro, es porque alguien va a confiar en nosotros. A mí me tocaron dos cosas muy fuertes en el Señor. Una cuando me enteré que alguien me podía perdonar, y la segunda fue cuando volvieron a confiar en mí. Algunos dirán, bueno, pero eso para mí fue muy poderoso. Poderoso porque yo pensé que nunca nadie más iba a confiar en mí. Y cuando eso ocurrió, yo automáticamente me di cuenta que el Señor me estaba dando una nueva oportunidad. Me estaba dando una nueva oportunidad. Y en ese momento que el Señor me estaba dando una nueva oportunidad, ¿sabes qué hice yo? ¿Orar para qué? Yo fui, hice lo que a mí me parecía. Y empezaba a ir mal la cosa. Empezaba a ir mal. Ay, Dios mío. Y yo digo, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿De qué se trata esto? Encima yo le iba a cuestionar al Señor. Cuando en ningún momento me puse a orar y decirle, Señor, ¿qué hago? Porque ahora confiaron en mí otra vez. Gloria a Dios. ¿Y qué hago? Entonces, cuando finalmente entendí ese punto y lo hice, fui al Señor. El Señor me dijo, por acá. Y era justo el camino que yo no quería agarrar. ¿Amén? Y estaba ahí, yo no quiero y no quiero y no quiero. Bueno, ¿no querés? Dale, seguimos así. Porque el Señor nos hace así, o sea, si vos no querés, el Señor te dice, bueno, dale, tranquilo, no hay problema, gloria a Dios. Pero no estamos aprobando la prueba.
Y sí o sí tuve que tomar el camino que el Señor me marcó. Y gracias a Dios que tomó el camino que Dios me marcó. Fue una bendición grande. Pero yo tuve que romper con temores, tuve que romper con inseguridades, tuve que romper con el pasado. Entonces fíjense que todo es por algo maravilloso que el Señor tiene planeado en nuestra vida. Cuando el Señor traza un plan, ese plan será de victoria y de bendición. ¿Cuánto entienden esto? Mirá otra de las cosas que aprendió Pablo. Mirá, vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Gloria a Dios. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. No. Gloria a Dios, tremendo. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Cuánto es? Todo. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¡Wow, hermano! Mi gracia es todo lo que necesitas. El día de las monedas, en el bolsillo, teníamos unos vecinos enfrente que acababan de... ¿Cómo se llama esto? Allá en el campo se lo llama hacer factura ¿no? del cerdo, ¿no es cierto? Estaban carneando, exacta, ahí está la palabra correcta, ¿no? Estaban carneando un cerdo. Era inmenso, hermano. Jamás me imaginé que era tan productivo un cerdo. Tremendo lo que estaban haciendo. Estaban llenando una despensa. Vinieron los vecinos. Les compartimos esta bendición. No. Sí, gloria a Dios. Y es tremendo, hermano. Porque, fíjense que esto es tremendo porque cuando a vos te sobra, a veces hay cosas que uno no valora. Pero un salamín, en época de escasez y con unas moneditas en el bolsillo, es un manjar impresionante, hermano. Una bondiola, hermano. Gloria al Señor, tremendo. Entonces, qué bárbaro, ¿no? Tomá agüito, acá tenés. Vos que estás acostumbrado a comprarte lo que vos querés, que estás acostumbrado a ir y mandar vos en la carnicería a ver que sos el que tenés la plata, yo te voy a bendecir. Eso es una instrucción de vida para poder reconocer su señorío. Todo apunta allí. ¿Cuánto entienden esto? Ahora fíjense, ¿por qué el Señor en el libro de Deuteronomio le habla a su pueblo, le dice, te humillé? Si Dios no quiere humillar a nadie, al contrario. O sea, la humillación la experimentó el pueblo por la soberbia que tenía, por la altivez que tenía. Entonces necesitaba un tratamiento de ese tipo. Entonces le dio el antibiótico justo, ¿no? Con los miligramos correctos para que en cada dosis se pongan bien fortalecidos. Amén. ¿Se dan cuenta que el Señor nos conoce y nos conoce en profundidad? A lo mejor alguno de ustedes ya está sospechando que lo que le está pasando tiene que ver con esto, ¿no? Que es el trato del Señor. En el área que sea, ¿eh? Porque el Señor bendice, el Señor prospera, el Señor sana. ¿Cómo que no? Pero hay algunas áreas que el Señor las trata, y las trata profundamente. ¿Por qué? Para justamente realizar cambios. Cambios que no solamente van a tener que ver con nuestra mejoría, sino con el futuro que Él tiene para nosotros, para que podamos serle útil en el futuro. Miren, vamos a ver. ¡Ay! ¿Le damos de vuelta esto? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Quién es este? ¿Qué estamos leyendo? Segunda carta a los Corintios. Pablo. ¿De qué se jactaba Pablo? De sus debilidades. Gloria a Dios. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces quiere decir que el tratamiento profundo del Señor es para que se dé esto en la vida del creyente. Para que actúe el poder de Dios. Y a veces nosotros cuando la debilidad nos envuelve nos sentimos mal. Porque es como que de repente se evidencia nuestra debilidad y decimos, uy, ¿ahora qué hago? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a aparentar, estamos acostumbrados a enfrentar las cosas de otra manera. Y el Señor nos quiere en debilidad notoria. ¿Para qué? Para poder justamente glorificarse Él.
porque no somos nosotros, sino es Él a través de nosotros. ¿Vamos entendiendo esto? Decía que estaba tuyo, cambié la cara que las cosas van a ir mejor. Gloria al Señor. Mire hermano, gloria al Señor, Dios mío. Mira, decí que en aquellos días no tenía ni para una foto, ¿no? Pero me hubiese gustado sacarme una foto a la cara de desesperanza que yo tenía. Mire, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo. Qué lindo es el Señor. Filipenses 4:13, un versículo que lo sabemos de memoria, pero Él lo aprendió. Todo lo puedo en Cristo. No todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza en medio de la debilidad que proviene de nuestro Señor. Eso es una enseñanza. Es una enseñanza que no la encontramos en el compendio del alumno bonaerense, sino que la encontramos en la vida, en las experiencias que vamos teniendo a diario, para poder ver justamente cómo Él se va glorificando en nuestra vida. Ay, qué lindo es el Señor. Mire. Ay. Vamos al libro de Hebreos y no los molesto más. Libro de Hebreos, en el capítulo 13. Mire, qué lindo es el Señor. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos. ¿Cómo? Contentos con lo que tenéis ahora. Acá está la clave. Contento con lo que tenéis ahora. Nosotros nos podemos pasar la vida anhelando algo mejor y nunca llega. Pero si nosotros le hacemos oído a la palabra, lo mejor está en camino. Pero acá tenemos que alcanzar esta estatura. Contento con lo que tenéis ahora. Ahora esto es en todos los órdenes de la vida. Es tremendo esto, por favor. Es muy importante comprender esto. Si nosotros unimos la piedad con el contentamiento, las cosas cambian. Por eso Pablo hablaba de la piedad y el contentamiento. Porque es una clave para poder funcionar en el futuro. Es muy importante la inconformidad que uno a veces siente por uno mismo, ¿verdad? Esos sentimientos de decir, pero yo al final no prospero, no avanzo, no me voy a casar nunca, qué sé yo, no sé, tantas cosas a veces. Y siempre me faltan 5 para el mango. Y si yo tuviera, y si yo pudiera, ¿no? Gloria al Señor, si yo fuera rico, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Entonces está todo. Si uno fuera, ¡wow! ¡Qué lindo, por favor! Pero es interesante comprender lo que acá dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¡Contento! Nueva traducción viviente. Vamos a nueva traducción viviente. A ver, déjame ver. ¡Opa! No amen el dinero. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Ahora, lo interesante de esto es que es un tema, porque vos imagínate, ¿no es cierto? De repente, una dama que no tiene para ir a la peluquería y se ve con todas las chuzas y las puntas florecidas, ¿no es cierto? No es que ama el dinero, quiere ir a la peluquería. Gloria al Señor. El tema está en que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y te va a enviar el peluquero. Te va a enviar el peluquero, hermano. Gloria a Dios. Y tal vez digas, ¿sabrá este peluquero? ¿No? Pero el tema está que detrás está el propósito de Él. Que vos confíes en Él, no en el peluquero. Esto es muy importante. En aquellos días a mí me crecía el pelo, ¿no? Gloria a Dios. Y yo me animaba a cortarme acá nomás. Atrás no me animaba, entonces pareció que tenía una melena. Y ya estaba medio desalineado. Y apareció un peluquero, una hermana, una hermana que su esposo le había pagado el curso de peluquería, ¿no? Le había comprado todo, hermano, sé qué bonito. Le había armado un local, todo con los espejos, todas las cosas ahí. Pero la hermana no se atrevía, tenía miedo. Y si me dice, yo tengo que experimentar con la cabeza de la gente, tengo problemas, la gente se me puede enojar. Entonces nunca pudo practicar
la profesión que había estudiado. El marido se enojó porque le quiso gastar plata, le compró todo y todo quedó ahí arrumbado. Entonces en aquel momento ella, sí, en una actitud de arrojo, eso, ¿querés que te corte? Bueno, dale, yo me puse contento porque digo, gloria a Dios, se me mandó el peluquero. Y bueno, entonces yo voy allá a la casa de la hermana y la hermana me puso un coso ahí, ¿no? Ahora, el tema es que yo empecé a sospechar porque me puso ¿no? esa túnica que te ponen los peluqueros y agarró un planito así medio de cuerina que tenía una línea en el medio y unos dibujitos así, ¿no? Y me lo puso acá atrás. Agarrado con una... Yo miraba por el espejo, digo, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces empezaba a levantar así y empezaba a levantar así. Me hizo una raya al medio, ¿no? Y empezó. Chic, chic, chic. Ay, Señor amado. Bueno, el asunto, hermano, que después de un largo rato, ustedes no saben lo que me hizo en la cabeza. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, hermano. Fue horrible. Yo digo, ¿y ahora yo qué hago, hermano? A la hermana le agarró un ataque de nervio porque no sabía qué hacer. Estaba desesperada, ella quería solucionar el lío y cada vez la embarraba más, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, yo no sé, perdoname, me decía, hermano, yo te quería ayudar, y ya sé, pero no me ayudes más. Y ahora qué hacemos, y no sé, y se empezó a poner nerviosa, y ya ni quería agarrar la tijera, y qué sé yo. Entonces le digo, mira, ¿no tenés una maquinita? Sí. Y la fue a buscar en la caja nuevita, todo le había comprado el esposo. Y vine con la maquinita, ¿no? Y me dice, pero no sé usarla yo. Porque nunca la usé. Claro, no había practicado nunca ahí, gloria a Dios. En la academia, 2 o 3 nada más. Entonces yo empecé a mirar, a ver cómo era la cosa, y digo, esto debe caminar para acá, va que le ponemos uno de estos, probamos un poquitito, ¿no? El asunto, hermano, que salí pelado como estoy ahora de ahí. Cuando llegué me vio Marcela. No sabe lo que fue eso, gloria a Dios. No lo podía creer, hermano. Me miró, me vio pasar y se quedó ahí muda, gloria a Dios, ¿no? ¿Qué te pasó? Me dice. Entonces le cuento, mirá, tuve esta experiencia así, digo, pero vos sabés que el Señor me habló en mi caminata hasta acá. ¿Y qué te dijo? Que así me quiere Él. Sí, pregúntale a tu madre cuando lleguemos. Y así me quiere. Y te estoy hablando que esto ocurrió en el año 94. Y del año 94 que estoy pelado así. Porque así me quiere el Señor. Y tengo una convicción, plena convicción. Entonces lo que era una tragedia en aquel momento era un propósito de Dios. Era un propósito de Dios. Alguno puede decir ahora, bueno, porque no tenés pelo, entonces todo propósito. No, pero es importante esto. Yo podría hacer como hacen algunos, eso que se dejan crecerlo de atrás y se lo tiran para adelante, aunque sea. Pero no, o sea, el Señor, yo tengo una plena convicción de que hay un propósito del Señor, porque hasta la imagen te cambia el Señor. Hasta la imagen. Y Él sabe la imagen que cada uno de nosotros tenemos que tener, porque sabe el camino que vamos a recorrer, sabe con la gente que vamos a tratar y sabe por dónde nos va a llevar. Entonces, esto es muy importante, ponerse en las manos del Señor y dejar que Él obre en nuestra vida. Es vital, es vital. Pero si siempre estamos pensando como pensábamos antes, difícilmente podamos encontrar el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Es muy importante esto. El Evangelio es sustitutivo, hermano. El Evangelio sustituye, ¿no? Intercambia, ¿verdad? Cambia muchas cosas en nuestra vida. Pero lo interesante no es que el Señor te saca y te deja así. Te saca algo y te pone algo de Él. Esto es interesante. Porque Él no te deja huérfano, Él no te deja... No, hermano, por favor. Es importante esto. Él te saca. A mí me sacó el pelo la hermana. Gloria a Dios. Pero me dio la maquinita. Gloria al Señor. Entonces, Él te saca y hay un reemplazo. Ahora ese reemplazo, ¿lo aceptamos o no? Ahí está la cosa.
¿Acepto yo el reemplazo que el Señor me dio o no? Esa es la cuestión. Y eso es lo que marca nuestro futuro en el Señor. Nuestro futuro en el Señor lo dictamina nuestra decisión. Esto es muy importante entenderlo. El que fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá.